San Lucas capítulo 15. Vamos a leer completo nuevamente. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refería esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Siempre nosotros habíamos tenido la oportunidad de compartir San Lucas capítulo 15, pero a veces compartíamos la oveja perdida, a veces la moneda perdida y muchas veces sobre el hijo pródigo. Lo hacíamos de manera separada. Hoy el pastor compartió con nosotros las tres historias, las tres parábolas. Y vemos cuál es el origen. ¿Por qué Jesucristo hace esas tres parábolas? En San Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, vemos, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Esa palabra final que dicen los fariseos y los escribas: a los pecadores recibe y con ellos come. Nos damos cuenta que en la parábola del hijo pródigo es lo que sucede al final. Ese padre recibe al hijo pródigo, come con él, lo recibe y está muy agradecido de haberlo recibido, de su hijo haber regresado. Muy feliz. Pero cuando nosotros iniciamos San Lucas capítulo 15, esos fariseos, esos escribas, ellos murmuraban. Ellos discutían con Jesucristo. ¿Por qué tú te estás reuniendo con los pecadores? ¿Por qué tú estás comiendo junto con los pecadores? Hoy nosotros escuchábamos sobre el amor de Dios. Y nosotros debemos reflejarnos de quiénes somos nosotros en esta historia. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los fariseos y escribas, somos los publicanos y pecadores, somos la oveja perdida o las 99 que quedaron, somos el dracma, que era una moneda que representaba lo que usted podía ganar en un día de trabajo. Eso era un dracma. Y vemos que para esa persona ese dracma era muy valioso. Era aparentemente personas no tenían ciertos recursos económicos. Por eso somos ese dracma que se perdió o esos 9 dracmas que estaban ahí tranquilos. O somos ese hijo pródigo que ese no se perdió, ese quiso irse. Decidió por sí mismo irse. O ese hijo mayor que quedó en la casa. Hoy nosotros escuchamos, mucha gente piensa como esas historias como son muy diferentes porque la oveja perdida, la moneda perdida, como que son buscadas. Pero el hijo pródigo, el padre no salió lejos a buscarlo, pero sí vemos el mismo corazón. El padre esperaba, miraba, ¿dónde está mi hijo?
el mismo corazón. Y nosotros hoy muy agradecidos porque vemos el amor de Dios y vemos el reflejo de cada uno de nosotros en la palabra. Vemos el reflejo. La palabra Jesucristo comienza con la parábola de la oveja perdida. Esa oveja que se pierde, y dice la palabra, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesucristo comienza hablando, un pastor que tiene ovejas, tiene 100 ovejas y se pierde una. Cuando una oveja se pierde, es por algún descuido, la oveja no siguió bien las instrucciones, se perdió. Ese siervo, ese pastor, va y busca esa oveja diligentemente. Luego nosotros vemos la moneda perdida. Se perdió esa moneda. Ella comienza a buscar en toda la casa. Dice que enciende una lámpara, comienza a barrer, a buscar. A cada uno de nosotros se nos ha perdido algo. Y sabemos lo que es buscar en una casa, cuando algo se pierde. Sobre todo cuando hay una mudanza. Siempre algo no aparece. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? Buscamos. Si es algo importante. A veces yo estoy buscando algo muy importante que se me ha perdido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busco en el auto, busco en la casa. ¿Dónde fui? Muy desesperadamente. Así estaba ella, buscando esa moneda. Dice la palabra que cuando la encuentra, versículo 9, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Luego viene la tercera historia. Yo no sé cómo estaban escuchando en ese momento los fariseos, los escribas. Ellos dirán: sí, muy bien, eso, muy bien. Si se pierde una oveja hay que buscarla. Si se pierde una moneda hay que buscarla. ¿Qué querrá estar diciendo Jesucristo con eso? Pero luego viene la tercera historia. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Y nosotros verdaderamente vemos esta historia y muchas veces no nos reflejamos con ese tiempo, esa cultura que había en ese momento. Esa cultura que había en ese momento. El hijo pródigo pide la herencia a su padre. Nosotros sabemos, hemos escuchado, ¿cómo él puede pedir una herencia a su padre si no está muerto? Básicamente él está diciendo a su padre que se muera. Eso no se puede. Pero su padre acepta. Su padre da lo que le toca. El hijo recibe y se va. Perdidamente. Malgasta todo lo que tiene. Menosprecia todo. Y no en cosas buenas. Hoy nosotros leíamos una palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Esta palabra yo no conocía. La había leído y no
Me había percatado lo fuerte que es. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Esta palabra está hablando muchas leyes. Habíamos compartido hace unos días que según los estudiosos de la Biblia hay 613 leyes. 603. Aquí habla sobre diversas leyes. El versículo 18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Quisiera marcar esa palabra y poner a algunas personas a leer. ¡Wow! Todos los jóvenes de esta época deberían leer esa palabra. Muy fuerte. Si tu hijo es reverde, si es glotón, borracho, llévalo a los ancianos de la ciudad. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Oiga, sal de ese mal. Muy fuerte esa ley. Muy fuerte. Ciertamente nosotros a veces pensamos: yo merezco, yo he hecho, yo he trabajado. Así estaban los fariseos, los escribas, murmurándole a Jesucristo: ¿por qué tú te reúnes con ellos? ¿Por qué tú comes con ellos? ¿Y nosotros? Si nosotros merecemos, nosotros sí debemos recibir muchas cosas por nuestro apoyo, por nuestro camino. Cuando nosotros vemos la ley de Dios y nos reflejamos con ella, hay mucho problema. Ciertamente, nuestro fin debería ser morir. Morir. Apedreadas, como sea, pero debería ser morir. Porque la ley ciertamente nos mata totalmente, nos mata. Nosotros hemos sido, desobedecemos constantemente, nosotros fallamos, muy malos, muy complicados. Si esta ley se nos aplica hoy en día, muy pocos estarían vivos, solamente por esa ley. Solo por esa ley. Vamos a ver San Mateo, capítulo 5, versículo 21.
San Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros, delante de la ley, estamos muertos. Delante de la ley de Dios, nosotros somos asesinos, somos adúlteros, somos ladrones. Y el libro de Santiago dice, nosotros obedecemos en todos los puntos, pero fallamos en uno, nos hacemos culpables de todo, de todos. Por eso, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos el hijo pródigo? ¿Somos el hijo mayor que se queda en la casa fielmente? Pero esa fidelidad le hace murmurar porque se siente merecedor. Nosotros vemos cómo Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Y ese Padre representa a Dios, representa a Jesucristo. Ese siervo que buscaba su oveja representa a Dios, representa a Cristo. Esa señora que buscaba esa moneda perdida representa a Dios, representa a Jesucristo. Ese hijo, él rebeldemente le pidió a su padre, desobedeció todas las leyes de ese tiempo y se fue con todo, malgastó todo. Yo estaba leyendo en ese tiempo, cuando alguien recibía la herencia y la malgastaba toda, no podía volver a la ciudad, no podía volver. Era menospreciado, era echado fuera. Nosotros vemos esas leyes de ese tiempo y vemos por qué ese padre, él estaba esperando, mirando lejos. Él miraba lejos, porque ese padre sabía, si otros lo ven, si otros le aplican la ley que él se merece, él nunca va a poder llegar. Él va a morir, va a morir. Morirá. Por eso Dios es tan bueno con nosotros. Nosotros nos damos cuenta que Dios tiene tanto amor para cada uno de nosotros, que nos permitió la gracia, que nos permitió a Jesucristo para salvarnos. Nosotros siendo inútiles, pecadores, no podemos cumplir nada. Dios nos recibió, Dios nos limpió, nos justificó. Y ese corazón Jesucristo quería transmitir a todos, pero muchas veces no escuchamos porque pensamos que somos merecedores, porque pensamos que nosotros sí vamos a recibir porque merecemos. Por eso, hoy en día, el pastor decía, uno pregunta a las personas que van a la iglesia, que no van a la iglesia, a cualquier persona, ¿tú vas al cielo cuando mueras? No sabe. Está perdido, no sabe. Yo no sé, solamente Dios sabe.
Pero Dios, la palabra nos enseña, ya Dios nos permitió la justicia. Ya Dios nos permitió el sacrificio de Jesucristo. Somos sus hijos. Dios nos ama, Dios nos recibe. Ese hijo pródigo que salió, llegó un momento a su corazón. Vamos a ver, San Lucas capítulo 15. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya sabemos lo que significa eso. Perdidamente. Malgastando en bebidas, en mujeres, todo lo que usted pueda malgastar el dinero, cosas que no son necesarias. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de las ciudades, de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese hijo malgastó todo el dinero. Perdidamente. Le llegó hambre, hubo mucha hambre en ese tiempo. A él lo recibió una persona que tenía cerdos y él deseaba comer esa comida de esos cerdos. Era tanta el hambre, tanta la necesidad. Y él dijo en su corazón: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta historia me recuerda a los 4 leprosos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 7. Esos 4 leprosos que decidieron ir al campamento de los enemigos, porque ellos se vieron la condición que tenían y decían: si vamos y tratamos de entrar a Samaria, vamos a morir del hambre. Si nos quedamos aquí, vamos a morir del hambre. Vamos a donde los enemigos. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Si no, moriremos. Así estaban ellos. Así se sentía ese hijo pródigo. Porque la ley lo condenaba por todas partes. No podía malgastar la herencia, no podía pedir una herencia. Desobedeció a sus padres, merecía la muerte, no merecía entrar a esa ciudad nuevamente. Estaba condenado por todas partes. Él decidió: ya mi única alternativa es ir donde mi padre, a ver si me recibe como uno de sus empleados, no como hijo,
como un empleado. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Muy feliz estaba su padre. Lo recibió, lo vio de lejos. Dice la palabra que salió corriendo. En ese tiempo, un señor mayor ni siquiera podía salir corriendo. Pero el padre salió corriendo. Antes de que su hijo hiciese cualquier cosa, lo besó en el cuello. Su hijo debía arrodillarse delante de él. Él no lo dejó. No lo dejó. Comenzó a pedir disculpas. Padre, yo he pecado. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre inmediatamente mandó a sus siervos, mandó a buscar ropa, mandó a preparar comida. Muy agradecido estaba el padre. Ese es Dios para cada uno de nosotros. Ese es Dios. Muchas veces nosotros pensamos: Dios no me va a querer, yo fallé, yo hice esto mal, Dios no me va a recibir, Dios me está castigando. Pero hoy aprendíamos: Dios nos ama. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso nosotros debemos mirarlo cada día. Ese amor de Dios. Por nuestro pensamiento, por nuestro corazón, nunca podemos pensar que Dios dejó de amarnos. No podemos pensar así. Debemos tener ese corazón abierto para recibir siempre la voluntad y la misericordia de Dios. Ese es Dios para cada uno de nosotros, que no somos merecedores. Dios nos ama. Dios nos cuida. Todas las leyes nos condenan, pero Dios está por encima de todo y Dios nos salva. Dios nos permitió a Jesucristo para el perdón de cada uno de nosotros. Dios nos abrió las puertas hacia el cielo para que pudiésemos entrar por el sacrificio de Jesucristo. Por eso nosotros debemos recibir ese corazón, recibir esa voluntad. Primero reconocer quiénes somos nosotros, esos publicanos, esos pecadores que tenían ese corazón y escuchaban a Jesucristo. Escuchaban. Ellos estaban ahí para oír a Jesucristo. Mientras que el que piensa que es merecedor, que por su trabajo puede recibir, que por ser obediente merece todo, Dios no mira nuestro trabajo. Dios no mira eso. Dios está mirando nuestros corazones. Dios quiere que con un corazón humilde
nosotros vayamos delante de Él y que veamos que todo lo que podemos tener a nuestro alrededor es porque Dios está ahí. Es porque Dios está ahí. Que eso no, el hijo mayor no vio eso. Comenzó a murmurar a su padre: Padre, pero yo estoy contigo, tú no me has dado nada. ¿Qué le dijo el padre? Versículo 31. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Nosotros debemos saber eso. Todas las cosas de Dios son nuestras igual, porque somos sus hijos. Y debemos tener ese corazón abierto para recibir siempre su voluntad y su corazón. Porque nosotros ciertamente, así como ese hijo debía morir por la ley, así también nosotros debíamos morir. Pero Dios tuvo gran misericordia que nos permitió la vida. Nos permitió esa ciudadanía del cielo por su gracia, por su voluntad. Vamos a dar hasta aquí. Yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos ha permitido, Señor, este maravilloso día. Usted, Señor, cuídenos. Usted permítanos ese corazón dispuesto para recibir su palabra, Señor, para escucharle. Por eso, Señor, estamos muy agradecidos que usted nos haya permitido este día, Señor. Cómo nosotros podemos reflejar nuestro corazón con estas 3 parábolas y ver, Señor, que nosotros hemos recibido mucha gracia de parte suya, Señor. Por eso abra nuestros corazones para aceptar siempre su voluntad, para aceptar su amor, Señor, y para no dudar por nuestro pensamiento, por nuestra manera, sino ver, Señor, lo amoroso que es usted con cada uno de nosotros, que nos cuida, que quiere siempre lo mejor para nosotros, Señor. Por eso estamos muy agradecidos en este día por su palabra, porque usted nos da, Señor, su gracia continuamente. Todo lo dejamos en su mano y le hemos orado en el nombre de su Jesucristo. Amén.